Olá, boa noite para todos, boa noite para todas. Es con grande alegría que estamos dando inicio a nuestro segundo encuentro del proyecto de extensión, educación y política en América Latina. En esta ocasión, para realizar una actividad homenaje conmemorativa del 50 aniversario de la publicación de un gran libro que se tornó referencia para muchos pesquisadores sociales. Estamos hablando del libro maravilloso Las Venas Américas de América Latina, de autoría del profesor uruguayo Eduardo Galeano. Como todos saben, infelizmente, él nos abandonó hace poco tiempo. O sea, Eduardo Galeano nació en el año de 1940 en el seno de una familia de clase media en la ciudad de Montevideo, en la bellísima ciudad de Montevideo, y murió en 2015. Mas de todos modos, el legado cultural, literario y hasta académico que Eduardo Galeano nos deja es algo que no tiene límites. Y es por eso que yo, Jorge Fernando Hermida, vicecoordinador del programa de posgraduación en educación de la Universidad Federal de la Paraíba, de Paraíba, Brasil, ¿tá? Yo y mi colega de trabajo, la coordinadora Fabiana Sena, decidimos realizar este ciclo de conferencias para intentar establecer puentes con investigadores de América Latina que traten de temáticas vinculadas con política y educación. Básicamente, puedo decir a ustedes que el proyecto de extensión tiene como objetivo contribuir para el proceso de internacionalización de nuestro programa en los países de América Latina. Se trata de una propuesta de la actual coordinación del programa que tiene como objetivo desarrollar un ciclo de conferencias en español a ser impartidas por reconocidos docentes de varios países latinoamericanos, pertenecientes a las áreas de educación y ciencias sociales e identificados con perspectivas críticas y emancipatorias. En su primera versión, el curso prioriza la participación de investigadores y profesores de Argentina, Chile y Uruguay. Argentina, Chile, Uruguay y Brasil, lógicamente, ¿no? Y la selección de los países de esta región es por el simple motivo que estamos buscando establecer alianzas académicas y responde también a una opción política y pedagógica que busca establecer y formalizar canales de diálogo con universidades, sindicatos y movimientos sociales de la región. Buscamos establecer alianzas académicas y profesionales con países vecinos que tienen intereses, historias y problemas comunes para que posibiliten la investigación y estimulen la producción académica que, además de contribuir al desarrollo regional, nos permitan romper con la hegemonía y colonialidad del conocimiento que todavía existe en nuestro programa en particular y en nuestra universidad, ya que predominan las acciones con países del hemisferio norte, especialmente Europa y América del Norte. Y es por eso que con esta actividad internacional, la coordinación de nuestro programa también busca esperar e incentivar el intercambio docente y en especial la formación y movilidad de nuestros estudiantes, para que todos puedan planificar y desarrollar estudios comparativos y pasantías en el exterior, permitiéndoles acceder a la rica y vasta producción académica que viene siendo desarrollada en los países de América Latina. ¿Tá? Felizmente, en el próximo día viernes, nuestro programa, en su reunión de colegiado, estará aprobando dos grandes
iniciativas de internacionalización, ¿tá? Una con Guinea-Bissau y la otra con la República Oriental del Uruguay, iniciativas a partir, las cuales una vez que consigamos aprobarlas estaremos informando a todos y todas los presentes al respecto de cómo serán desarrolladas y de lo que se trata. ¿Tá? Como comenté, la actividad del día de hoy es una actividad de homenaje a un gran hombre, ¿tá? A un pensador latinoamericano raíz, ¿tá? Y también conmemorativo del 50 aniversario de la publicación de un libro que es referencia en las ciencias humanas y sociales. Y para esta actividad tenemos como convidadas a los profesores Gabriela Sosa, Gaudencio Frigoto y el profesor Severino Silva. Gabriela, estoy conectándola un segundito. Hola Gabriela, buenas noches. Hola, buenas noches para todas y todos. Bueno, para mí es un gusto estar participando de este encuentro. Agradezco especialmente la invitación al profesor Jorge Fernando Armida y bueno, y por supuesto a la institución a la que pertenece que hace posible también esto. La verdad es que bueno, nos convoca un escritor compatriota como es Eduardo Galeano y una de sus obras que más que Uruguay le pertenece a América Latina. Así que bueno, muchas gracias por esta invitación. Gracias Gabriela, o Gaby, como acostumbramos llamar a las Gabrielas en Uruguay. Gabriela Sosa San Martín es doctora en letras por la Universidad de la República Oriental del Uruguay, profesora de teoría literaria en el Consejo de Formación de Educación, integrante del Sistema Nacional de Investigadores, o sea la ANII. El co-líder, vicelíder del grupo de estudios autobiográficos del Consejo Federal de Educación y también es investigadora del equipo Cartografías Literarias del Cono Sur. ¿Tá? También es colaboradora en innumerables revistas y diarios, a ejemplo de Brecha, y también es integrante del consejo editor de la revista SIC. Ahora voy a llamar a mi colega de universidad, profesor Severino Becerra Silva, que más que colega es un gran amigo, un gran parceiro. El profesor Severino es doctor en educación, es profesor de nuestro programa de posgraduación de la Universidad Federal da Paraíba, pertenece a la línea de educación popular. Profesor Severino, sea bienvenido a nuestra live. Agradeço ao professor Jorge Armida e à professora Fabiana Sena pela iniciativa. Será um grande momento, não é, para o nosso programa e para homenagear um escritor tão importante, tão territorializado latinamente, não é, que trouxe uma enorme contribuição, que será um grande instrumento de reflexão para a realidade atual. Muito obrigado. Gracias, Severino. Un segundito, que a veces la virtualidad, estoy haciendo también de técnico al mismo tiempo de la transmisión del canal YouTube. De aquí a poco la Globo me va a contratar. Y también damos la bienvenida a una persona muy especial, a un gran intelectual de Brasil y de América Latina, a un gran militante, defensor de la educación pública, profesor Gaudencio Frigoto. ¿Tá? Gaudencio, que seas bienvenido a nuestra live. Obrigado, Jorge. Boa noite, Gabriela, Severino, a todos e a todas que nos acompanham. Parabéns por essa magnífica iniciativa. Será um prazer sempre não só participar falando, mas escutando. E é uma alegria imensa. Lembrava aqui de uma fala de Fidel Castro num congresso em Cuba, que ele dizia que nós falamos vários sotaques, mas nos entendemos.
E aqui, ouvindo o sotaque mesclado do Jorge, o belo espanhol da Gabriela, o Severino com o sotaque brasileiro do Nordeste, e eu com uma mescla de gaúcho, cariúcho, é uma beleza. E comemorar 50 anos dessa obra é uma aventura, porque ela tem uma atualidade, por um lado, lamentavelmente estonteante. Muchas gracias, Gaudencio Frigoto. Para presentar a Gaudencio, yo voy a leerles a ustedes la respuesta que él nos dio en una entrevista que una vez le hicimos, Sheilton Lira, mi amigo y colega también de universidad, y yo al profesor Gaudencio, y la pregunta que le hicimos en esa entrevista fue la siguiente: ¿quién es Gaudencio Frigoto? ¿Cómo se autodefiniría? Y Gaudencio nos respondió lo siguiente: Gaudencio Frigoto, camponés de origen, siendo el séptimo hijo de una familia de 9 hermanos. Nuestros padres, pequeños agricultores del interior del Río Grande do Sul, nos criaron con enorme sacrificio y con extraordinaria dignidad. Del campo traigo mis raíces y a él estoy relacionado en la militancia, especialmente al movimiento de los trabajadores sin tierra, MST, desde su surgimiento. En ese sentido, las 2 graduaciones en filosofía y en pedagogía, y la maestría y el doctorado en educación hacen parte de la formación profesional, más el mejor título que da sentido a mi práctica académica y política es el título de Amigo de la Tierra, concedido por la Escuela Florestan Fernández. Él traduce tal vez lo que Florestan Fernández define como siendo el papel del intelectual militante. ¿tá? O sea, de esta forma presento a mi amigo Gaudencio Frigoto. Se me está mezclando el español con el portugués, con el portuñol. Eso ocurre porque son idiomas muy próximos, ¿no? Yo siempre les comento a mis colegas que, no sé si ustedes sabían, que yo no hablo inglés, pero hablo fluentemente ruso. Y con el ruso, como es un abecedario diferente y una semántica diferente, nunca me confundo, ¿no? Porque es muy, muy diferente. Y con el portugués para el español o español para el portugués, siempre me ocurre esto. Me hace acordar a mi finada madre, ¿no? Que cada vez que iba a visitarla al Uruguay, compartíamos una mesa, una cena, ella me hacía preguntas y yo le respondía en portugués, ¿no? Y ella me miraba y me decía, ¿pero qué haces, boludo? Hablame en español, estás en Uruguay. En fin, esas cosas ocurren para aquellos que hicimos opción de emigrar del país, de emigrar en Uruguay. Bueno, gente, antes de pasarle la palabra a Gabriela Sosa, como ustedes saben, nuestro evento también valoriza el tema del arte, y en esta ocasión vamos a hacer una interacción con 2 grandes artistas del Uruguay, ¿tá? Que serán representados por un lado Daniel Amaro, autor del tango A la ciudad de Montevideo, que va a ser cantado en la voz de mi querida ex colega del curso de Educación Física generación de 1982, María Laura Nogueira y familia, ¿tá? Y después vamos a declamar a Mario Benedetti, que va a ser declamado en la voz de Marina Cultelli, ¿tá? Vamos entonces a la primera presentación cultural, que repito, estará a cargo de María Laura Nogueira y su familia, y tendremos la oportunidad de escuchar un bellísimo tango llamado A la ciudad de Montevideo. Ligia, ¿estás por ahí?
Ligia, no está apareciendo ni volumen ni voz. Volvamos de nuevo, de cero, por gentileza. En el mapa no se ve. Casuales casualidades me llevaron a nacer en un lugar escondido, tan chatito y tan perdido que en el mapa no se ve, que en el mapa no se ve. Al nacer era tan joven que no supe comprender las ventajas hemisféricas. Entrando por Sudamérica me puse el mundo al revés, me puse el mundo al revés. Era el más joven del mundo, por eso me equivoqué. Por las puertas de mi madre al Uruguay me enhebré, en menos que canta un gallo. Por apurarme quedé completamente uruguayo, completamente uruguayo. Desde entonces ya no pude ser italiano después, ser inglés o americano, árabe, venezolano, español, suizo, francés, español, suizo, francés. El más joven del mundo, por eso me equivoqué. No tengo rumbo, destino, ni tengo nada que hacer. Voy cantando mis tangueses que se parecen a veces a la ciudad que dejé, a la ciudad que dejé. Si de nuevo me tocara elegir para nacer, elijo el sitio escondido, tan chatito y tan perdido que en el mapa no se ve, que en el mapa no se ve. Elijo Montevideo, aunque no sepa por qué. Elijo Montevideo para poderla querer. Elijo Montevideo para sufrirle también. ¡Bravo, María Laura! Muchísimas gracias. Es una música que tiene un significado maravilloso, ¿no? Que dialoga mucho con la obra de Eduardo Galeano, inclusive, ¿no? Yo le decía a María Laura que como vivo aquí en Brasil, ¿no? La vez que le pedí la música y ella me mandó la música por primera vez, hasta me corrieron unas lágrimas, ¿no? Porque quien es de Montevideo muere en Montevideo, ¿eh? O sea, es una pasión que tenemos por nuestra ciudad maravillosa. Si tuviera que elegir dónde nacer, elijo Montevideo para morir de tangués. Gabriela, la palabra es tuya. ¿Y micrófono? Está. Chao. Bueno,
Muy bien, bueno, aquí entonces desde Montevideo empiezo esta exposición. Primero que nada, bueno, con algunas aclaraciones. Primero, que me resulta muy, muy rico este panel, este intercambio interdisciplinar, dado que, bueno, que en mi caso yo pertenezco al campo de las letras, justamente. Me he dedicado al estudio de algunos autores y narrativas, fundamentalmente referidas al pasado dictatorial y postdictatorial del Río de la Plata. Por lo cual, bueno, la lectura que realizo de Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano resulta parcial y evidentemente no aborda la profunda interdisciplinariedad que atraviesa este texto. Eso como primera aclaración. Y la segunda es que, bueno, en realidad yo no soy una especialista en la obra de Galeano, pero sí es una figura fundamental dentro de lo que han sido mis líneas de investigación, bueno, fundamentalmente a partir de ese interés por el periodo literario en el cual Galeano forma parte activamente, es decir, bueno, el creciente interés, por ejemplo, que fue provocando en los estudios literarios latinoamericanos, el género testimonial, fundamentalmente a partir de los años 60, el papel del escritor en el proyecto de la revolución, la literatura de la resistencia, tanto desde la cárcel como en el incilio o el exilio durante las dictaduras del Cono Sur. Y bueno, y finalmente en ese viraje que se produce desde el modelo de los años 60 hacia lo que luego significó los estudios de memoria, de identidad, de defensa de los derechos humanos a partir de los años 80. O sea que dentro de estas preocupaciones, de estos intereses, es que me interesa también leer la obra de Galeano. Y propongo, como un primer punto de esta presentación, insertar las venas abiertas de América Latina en una tradición del ensayo que ha resultado fundamental a la historia literaria de América Latina. Bueno, para eso tomo la posición de Fernando Ainsa, que en realidad realiza una defensa del género ensayístico en el continente y que considera, además, que ha venido resultando duramente amenazado, fundamentalmente en las últimas décadas, frente al avance de la crítica academicista, en especial la del modelo norteamericano. Yo quiero resaltar justamente algunas de las características que Fernando Ainsa distingue para el ensayo latinoamericano, porque me parece que iluminan la lectura de esta obra de Galeano, Las venas abiertas de América Latina. El ensayo, como género, es un género que discute los cánones, pues se arroja el derecho de ser al mismo tiempo narración, lenguaje poético, metatexto, y a su vez establecer ese vínculo estrecho con el mundo por parte de su yo enunciador, ¿no? Sin mediar construcciones ficcionales. Si hay algo que lo distingue al ensayo es precisamente a su yo enunciador dispuesto a proponer su mirada sobre un tema, aunque muchas veces interese menos en su individualidad que como parte de un nosotros, como creo que ocurre en el caso de Las venas abiertas. En cuanto a las temáticas del ensayo, bueno, estas tienen evidentemente alcances históricos, filosóficos, políticos, antropológicos, económicos, sociales, literarios,
por supuesto que podría seguir. Podemos rastrear su historia en el continente, remitiéndonos a los procesos independentistas del siglo XIX, y de hecho allí aparece la figura del intelectual que combina precisamente la escritura y la acción. La clave para Galeano parece estar en el tratamiento del tema que sea, pero sin caer en lenguajes herméticos, que no implica necesariamente la ausencia de profundidad, como lo expresa en ese epílogo a Las venas abiertas que él agrega 7 años después de su aparición. Epílogo que me interesa especialmente para estudiar justamente esta obra en perspectiva histórica, y al cual será un texto al que volveré. Dicho de otra manera, lo central en el ensayo es, en definitiva, el estilo de escritura, como señaló nuestro también compatriota Carlos Real de Azúa en la introducción que hiciera a la antología del ensayo uruguayo contemporáneo en 1964. Es decir, que interesará más allá de sus circunstancias y de los debates en los que ese ensayo se encuentre inmerso. El ensayo, además, es un género marcado por una intensa conciencia de la temporalidad histórica. Analiza el pasado para posicionarse en el presente y marcar un rumbo hacia el futuro. El revisionismo histórico interesa especialmente por lo que de él perdura en el presente. Es decir, en el caso de Las venas abiertas, la dialéctica que propone entre pasado y presente es lo que justifica esa memoria viva de la que esta obra da cuenta. Así lo anuncia Galeano desde el comienzo, y así lo hace. Los saqueos y los despojos se van tejiendo unos con otros a lo largo de los siglos y llegan evidentemente hasta el presente de la escritura, y podrían perfectamente también traspasar la obra e ir hacia adelante. Desde otra concepción de la historia, evidentemente distinta a la de Galeano, la crítica argentina Elizabeth Schelling afirma que en Las venas abiertas, más que un libro de historia, hay un uso del pasado, un acercamiento al pasado para argumentar una posición, entendiendo, claro, que eso a lo que denominamos pasado es la explicación presente que le damos. También quiero reparar en el estrecho vínculo que el ensayo latinoamericano plantea entre pensamiento y acción, considerando que el escritor aporta su capacidad de reflexionar desde otros ángulos distintos y novedosos a un tema ya conocido. Galeano aboga por un libro que no sea mudo, dice, y sin duda no lo fue. Cito a Insa nuevamente en relación a este punto. Dice Insa: el conocimiento del mundo no se puede separar del proyecto de transformarlo. El ensayo rehúye adoptar un cordial eclecticismo y opta, en general, por una actitud militante, esa poderosa carga estética y ética compulsiva de la acción que puede observarse, por ejemplo, en José Martí. Bueno, Las venas abiertas de América Latina entiende que el ser de América Latina va junto a su deber ser. Es decir, que junto al exhaustivo análisis de la historia del continente se vislumbra, aunque deje incertidumbres, la función utópica propia de muchos ensayos latinoamericanos, pues al denunciar las injusticias del pasado y del presente, por oposición, se construye el modelo de sociedad que se pretende fundar. Asimismo, recupero en Galeano el vínculo entre ensayo y géneros periodísticos,
actividad a la que él le dedicó gran parte de su vida, y recupero este vínculo entre ensayo y géneros periodísticos no solo por las cercanías formales de estos dos géneros, sino también por ser discursos hechos con propósitos de amplia difusión. El ensayista latinoamericano, y Galeano en particular, ha resultado ser en muchas oportunidades precisamente un atento cronista de la sociedad. Y en ese sentido, Las Venas Abiertas puede estudiarse como un ida y vuelta entre el dato y la literatura. Esta es una idea que propone Patricia Funes, es decir, un texto inserto en una tradición que podríamos incluso remitir al propio Aristóteles y que, a diferencia de la racionalidad moderna, entiende que el uso de las pruebas son un aspecto fundamental e inherente a la retórica y no su antítesis. Esto resulta, me parece, especialmente relevante en un contexto como el de 1971, año de publicación de este libro, en que justamente las ciencias sociales se consolidaban como área de conocimiento en sus bases teórico-metodológicas, en un lenguaje incluso. Y bueno, y Galeano propone esta obra que no termina, ¿no?, de encajar en ninguna disciplina. Claramente, el ensayo es una estrategia textual de interés público, no solo por lo que expone en sus páginas, sino también porque lo respalda una firma de autor conocido, lo cual transforma entonces el acto de su publicación en una intervención militante y letrada a la vez. Es decir, Las Venas Abiertas de América Latina no es solamente lo que esta obra dice, sino la voz de un Eduardo Galeano en 1971 diciendo lo que Las Venas Abiertas de América Latina dicen. Entonces, no por casualidad he planteado la inserción de esta obra en la tradición del ensayo latinoamericano. El ensayo justamente resulta el más indefinido de todos los géneros literarios, y en este caso hablamos justamente de un texto que ha resultado de difícil clasificación para los estudios literarios. Mucho se ha escrito sobre esto. Y yo elegí dimensionarlo en esta tradición, pero justamente, ¿es solo un ensayo de interpretación? ¿No es también un texto épico, es decir, un gran relato del continente, o un manual de economía política, o un libro urgente con fines educativos, o un libro de historia, o un bestseller dado su sostenido número de ventas a lo largo de los años? Reparemos en el hecho de que Galeano presenta Las Venas Abiertas al concurso de Casa de las Américas, el prestigioso premio cubano, precisamente en la categoría ensayo, y no gana el concurso, solo se le otorga una mención. Se ha discutido, por ejemplo, qué hubiera pasado si Galeano lo hubiera presentado en la categoría de testimonio, que era muy reciente, que se había iniciado en 1970. Bueno, nunca sabremos qué hubiera pasado en ese caso. En 1978, él escribía sobre su libro, en ese epílogo al que mencionaba anteriormente, dice: escribí Las Venas para difundir ideas ajenas y experiencias propias. Esto refiere, junto a otros tantos ejemplos que podrían citarse en esta obra, precisamente también el carácter testimonial de este libro. Carlos Aguirre, estudioso de Galeano, se pregunta, por ejemplo, el libro no pudo premiarse como ensayo, porque es solo un ensayo. Bueno, el texto se inscribía en un contexto de aparición dentro de diversas tradiciones discursivas. Ahora me pregunto, ¿en qué aspectos entonces Las Venas Abiertas de América Latina resultó un texto innovador?
precisamente en ese cruce genérico entre ensayo, testimonio, periodismo, crónica, etc., bueno, quiero tomar precisamente esa perspectiva porosa de las venas abiertas para su clasificación a los efectos de analizar ahora su articulación con el cambio de paradigma que opera durante las décadas de los años 60, 70, 80 y que involucra, entre otros aspectos, la dicotomía modernidad-posmodernidad. Y me pregunto, ¿recupera el texto de Galeano esa tradición del ensayo que rompe con las creencias unívocas y dogmáticas? Es decir, que mantiene siempre el espacio para el debate, para el choque de ideas, que desconfía de los sistemas dados y que se declara contra concepciones universalistas que pretenden explicarlo todo. En diversas oportunidades, Las venas abiertas ha sido un texto atacado por su concepción de la historia, tanto para quienes lo han considerado un panfleto de la liberación, como para quienes han visto en él el pesimismo de una cosmogonía que se sostiene en la teoría de la dependencia y que no parece dejar salida a una historia del continente destinada al extractivismo y a la explotación continua. ¿De dónde saldrán las transformaciones? Es una de las cuestiones que queda resonando. Bueno, entiendo que el texto resulta en realidad una confluencia de paradigmas. Y esto explica, en parte, quizás su vigencia, su resistencia a las críticas, su resistencia a equivocarse. Esta es una expresión que utiliza Vania Markarian. Responde a una mirada del mundo que evidentemente es moderna, ¿no?, que es universalista, que es sistemática, que es marxista, puesto que entiende la historia de América Latina desde la lucha de clases, es decir, en el enfrentamiento entre explotadores y explotados. Pero a su vez, creo, el texto incorpora también, desde su forma estética, puntos de fuga a los modelos literarios de la modernidad. Incorpora elementos que toman distancia de lo que había sido la literatura anterior en esa línea. Jiménez Peche plantea, por ejemplo, que Galeano responde con este libro a 3 tipos de aburrimiento, dado que su propósito era el de formar opinión, y para ello necesitaba de una puesta en práctica de estrategias comunicativas que fueran efectivas. Bueno, el primer aburrimiento es a la literatura de expertas y expertos, es decir, la literatura de la élite, de la ciudad letrada en términos de Ángel Rama. En segundo lugar, al aburrimiento de la literatura militante para convencidos. Y en tercer lugar, al aburrimiento frente a la noticia repetida que se naturaliza y por lo tanto deja de ser escuchada. Entonces, ¿cómo desafía este libro esos aburrimientos? Bueno, primero, creo yo que con un manejo totalmente innovador para su época de la sensibilidad y de lo afectivo. Yo creo que el texto trabaja el vínculo entre razón y sentimiento, lo cual lo distancia, por ejemplo, del lenguaje duro de las ciencias sociales, a las que, sin embargo, reconoce como sustento de su obra, claramente. Mary Louise Pratt hace notar que más allá del respaldo bibliográfico y documental que sostiene el libro, y que además es enorme, ¿no? Galeano mencionó en alguna oportunidad la investigación larga y pausada que supuso la escritura de este libro. Bueno, Las venas abiertas, dice Pratt, hace predominar la fuerza de la metáfora sobre lo teórico y lo conceptual. Y esto explica, en parte, por lo menos, los efectos emotivos que ha provocado. Yo diría también la fuerza de las herramientas discursivas del relato al servicio de las ideas. Y si me permiten, leo muy brevemente un párrafo que está en la segunda parte,
que dice lo siguiente, dice, la vieja se inclinó y movió la mano para darle viento al fuego. Así, con la espalda torcida y el cuello estirado, todo enroscado de arrugas, parecía una antigua tortuga negra. Pero aquel pobre vestido roto no protegía, por cierto, como un caparazón, y al fin y al cabo ella era tan lenta solo por culpa de los años. A sus espaldas, también torcida, su choza de madera y lata, y más allá otras chozas semejantes del mismo suburbio de San Pablo. Frente a ella, en una caldera de color carbón, ya estaba hirviendo el agua para el café. Alzó una latita hasta sus labios. Antes de beber, sacudió la cabeza y cerró los ojos. Dijo, Brasil es nuestro. En el centro de la misma ciudad y en ese mismo momento, pensó exactamente lo mismo, pero en otro idioma, el director ejecutivo de la Union Carbide, mientras levantaba un vaso de cristal para celebrar la captura de otra fábrica brasileña de plásticos por parte de su empresa. Uno de los dos estaba equivocado. Bueno, ahí está la carga de la literatura, claramente, en la obra, y esto que mencionaba de la fuerza de las herramientas discursivas del relato al servicio de las ideas, ¿no? El propio Galeano había entendido perfectamente esto, afirma sobre su libro, justamente, una investigación sobre el saqueo, pero escrita como si fuera una novela de amor. Bueno, la segunda estrategia del libro para desafiar los aburrimientos que mencionaba antes es el de posicionarse en un paradigma estético que de alguna manera resiste los encasillamientos, ¿no? Unido a una apuesta que es multiculturalista y que se adelantó, creo, a los enfoques posteriores de la literatura desde los llamados estudios culturales que comenzarían a tener amplia difusión a partir de los años 80. Algunos han tildado de posmoderna esta estética, con las fichas a favor y en contra que eso connota, pero yo creo que aquí se encuentra una de las claves de la permanencia del libro. Hugo Achugar repara, por ejemplo, en la conciencia ecologista y medioambientalista de esta obra, al poner el foco en los modelos extractivistas que han subyugado a América Latina a lo largo del tiempo. Y en ese sentido, vale la pena reparar en la gran potencia de la metáfora que da título a la obra. Bueno, con respecto a este multiculturalismo en las venas abiertas, menciono algo más muy brevemente. Se habla de la población afrodescendiente, se habla de las comunidades indígenas, tal vez su gran debe, mirado en retrospectiva, claro, y con lo riesgoso que puede resultar pedirle a un libro que responda a coordenadas que se encuentran tal vez fuera de su horizonte de expectativas, es no haber incorporado la perspectiva de género a su análisis. Pero tomando la categoría de Mijaíl Bakhtin, podemos claramente considerarlo un texto polifónico, puesto que en el discurso propio se van impregnando, se van atravesando discursos de otras y otros permanentemente. Como unos puercos hambrientos ansían el oro, dice el texto nahuatl preservado en el Códice Florentino. Esta es una cita de las venas abiertas, siguiendo precisamente esta consigna tan propia de los estudios culturales de darle voz a los sin voz. Quizás, desde la teoría de la dependencia que se despliega, puede objetarse que las subalternidades siempre se entienden reprimidas, por lo cual habría que preguntarse cuáles han sido las formas de resistencia de quienes son objetivados en este análisis. Sirva de ejemplo la perspectiva de un estudioso de los movimientos indígenas de América Latina, como Sinclair Thompson, que repara, por ejemplo, en el hecho de que estas comunidades no son vistas quizás en sus contrahegemonías, es decir, que se las mantiene dentro de una mirada pasiva.
Y bueno, y de hecho lo mismo podría extenderse a otras colectividades explotadas. Claro que el libro no termina de resolver esto. Yo creo que lo interpela el tema incluso hoy, desde nuestros horizontes de lectura hoy. Bueno, y como último aspecto, cabe detenerse en la manera en que Las Venas Abiertas concibe a la literatura como un acto comunicativo sostenido en la horizontalidad entre emisor y receptores. Existe en Galeano un rechazo al papel privilegiado del intelectual en general y del escritor en particular, es decir, ese rol mesiánico del que tantas veces los modelos del escritor comprometido se habían hecho eco. Dice Galeano en una entrevista que le hiciera Jorge Ruffinelli también en 1971, y lo cito, dice, como si los intelectuales fueran seres iluminados por la gracia divina, no sé, dotados de poderes mágicos para detectar las contradicciones, vicios, errores de una sociedad y denunciarlos. Ramón Cortázar plantea que el rechazo de Galeano hacia la academia, un rechazo que, por cierto, creo que en algún punto es mutuo, se debió a la falta de interés que ésta demuestra en poner en cuestión sus propias certidumbres. Sin embargo, en lugar de significar esta posición un motivo de desprestigio de la tarea de dedicarse a la escritura, hay en Galeano una defensa del rol específico del escritor en la sociedad. Y en ese sentido, su postura, creo, se aleja de la permanente tensión que reaparece en el marco de los proyectos revolucionarios entre pensamiento y acción. Galeano considera que la escritura es una forma posible de la acción, lo cual me parece ayuda a desestructurar una oposición que hizo caer en el anti-intelectualismo a los intelectuales latinoamericanos, valga la paradoja, en el marco de los procesos revolucionarios. Por otro lado, reparo en algo que afirma el propio Galeano. El libro propone un cuestionamiento de las categorías de alta y baja cultura, muy arraigadas en la modernidad, claramente, y una búsqueda, dice Galeano, del lector actual, del lector joven, lo cual me conduce hacia un último aspecto, que es el fenómeno de la recepción de Las Venas Abiertas de América Latina. Ramón Cortázar se ha dedicado, por ejemplo, a estudiar el archivo galeano, que recientemente fue incorporado al acervo de la Universidad de la República, y ha dado cuenta de cómo forma parte de ese archivo no solo, por ejemplo, la correspondencia con intelectuales, sino también con muchos otros lectores y lectoras, o sea, el público de a pie. Este es un libro que desafía realizar estudios de recepción en un campo empírico que no se reduzca a la crítica especializada. En definitiva, la pregunta es, ¿cómo se ve y se ha visto Las Venas Abiertas fuera de la academia? No es que yo tenga una respuesta sobre esto, ¿no? Implicaría mencionar muchas investigaciones que se han hecho y se están haciendo al respecto, pero sí vale la pena dejar planteada la pregunta. Como anécdota, Cortázar afirma en un seminario, los comentarios más hermosos que recibí sobre Galeano en Montevideo han sido de los mozos de los bares y no de los académicos. La anécdota creo que reafirma la imagen legendaria que el propio Galeano dio de su libro, ¿no? Leído en múltiples contextos de los que él da cuenta, ¿no? Entonces pregunto, ¿con qué otras figuras de la literatura uruguaya podría compartir Galeano anécdotas similares? Es difícil, ¿no? Entonces quiero cerrar con un Galeano fuera de la academia. Primero, y acá pido ayuda, quería mostrarles,
simplemente uno de los varios murales que hay de Galeano en la ciudad de Montevideo. ¿Podremos mostrar la imagen? Ligia, por gentileza, ¿tú puedes proyectar? Obrigado, querida. Bueno, ahí está. Esto es en plena peatonal Sarandí, ¿no? En Sarandí y Colón. Este es un mural de varios, ¿no?, que hay sobre Galeano en la ciudad de Montevideo. Y está a cargo de un muralista argentino, en este caso, de Andrés Cobre, que tiene un estilo hiperrealista, fue hecho en 2018. Y una periodista le preguntaba al muralista por qué Galeano. Bueno, en realidad él estuvo en Montevideo y pintó un mural de Galeano y un mural de Benedetti, o sea, dos nombres muy, muy presentes en nuestro encuentro de hoy. Y simplemente él contestaba, ¿no? Argentino, él contestaba: son referentes mundiales, todo el mundo los adora. Me gustó especialmente esta fotografía del mural, porque está esa mirada penetrante de Galeano, que además mira hacia la ropa del consumo, ¿no? Con esa desconfianza también en la mirada, que creo que resulta muy, muy significativa. O sea que quería dejarles esta imagen. Gracias. Y la segunda referencia de este Galeano fuera de la academia lo traigo de un manual de literatura para docentes de secundaria, que fue editado en los años 90 en el Uruguay, que proponía iniciar un primer curso de la asignatura literatura, es decir, estamos hablando de estudiantes de 14, 15 años, con la lectura del texto La función del arte de Galeano, extraída del libro de los abrazos, ¿no? Como recordarán, bueno, está ese niño que ve el mar por primera vez y el texto termina con el pedido al padre de ayúdame a mirar. Y la consigna a los docentes decía, a partir de este texto, favorecer la transferencia desde la situación textual de la clase, apoyándose fundamentalmente en el ruego final. El docente como habilitante de una mirada capaz de aprehender el mundo y de apreciarlo en toda su dimensión significativa. Esto guiará a los estudiantes a reflexionar sobre cómo la capacidad de disfrutar de un texto está en relación con el conocimiento que de él tengamos. Cuanto más conocemos sobre algo, más aptos estamos para su goce. Y bueno, yo creo que esta consigna final recupera lo que en definitiva es una de las funciones que ha cumplido la literatura de Galeano: enseñar deleitando a miles de lectores y lectoras. Muchas gracias. Muito obrigado. Vale, Gabriela Sosa, vale. Ya decía nuestro prócer, ¿no?, José Gervasio Ortigas, sean los uruguayos tan ilustrados como valientes. Yo creo que es una aula magna y nos sentimos honrados con tu presencia. Sinceramente, fue show. ¿Vale? Gracias, gracias. Bueno, entonces vamos a dar continuidad a nuestro evento. Ahora invito a mi colega y amigo, colega de universidad, profesor Severino. Profesor, que seas bienvenido. No se preocupe por tentar falar en espanhol. Fala en portugués pausado que bom uruguayo entende. Uruguayo ama o Brasil. Severino, a palavra é tuya. Boa noite. É muito gratificante poder participar de um debate tão qualificado que vai trazer para a análise de um livro que para mim tem uma importância histórica
não é? E que essa importância histórica não se limita ao momento em que ele foi escrito, e sim a reflexão do presente, não é? Acho que esse livro ele está circulando, não é, entre um passado próximo e um presente e um presentismo, né? Por que é que eu estou falando isso? Porque eu vou fazer uma leitura do livro a partir da história, que é a minha formação, e da sociologia, não é? Atravessado pelo discurso da educação popular, não é? Inicialmente agradeço a oportunidade de estar participando do debate e conhecer o professor Gaudêncio, a professora Gabriela Souza, não é? É muito importante nossos diálogos, não é? Então eu vejo o livro dentro de uma perspectiva histórica, não é? E que o Galeano ele é muito feliz quando ele traz, né? Ele constrói, ele produz socialmente esse livro, né? Da forma de um romance histórico, na minha concepção, o estilo da escrita, né? Como ele traz os personagens, como ele situa os fatos, como ele define a paisagem, os lugares. Então ele tem uma qualidade, não é, histórica, antropológica, sociológica muito importante. Não é? E o meu contato com o livro é exatamente trabalhando nas disciplinas em que eu vou fazer o olhar histórico e um olhar que é o que eu sempre me questiona muito, é perceber aonde nos encontramos e aonde nos distanciamos a nível da América Latina. Nós, brasileiros, nós, latino-americanos, por o que tem, que elo existe, não é? Que nós estamos dentro de um percurso histórico, que não é atual apenas, vivenciando sempre conjunturas e experiências históricas bastante semelhantes. Então, para isso, eu vou trazer rapidamente um elemento. Então, eu vou, por exemplo, o que define a América Latina como um continente, apesar das suas especificidades, né, que isso é tranquilo, é natural, não é? Ela tem uma identidade latino-americana. Se vocês observam, qual é o mecanismo que o Eduardo Galeano apresenta no livro, que vai trazendo. Eu não consigo ver o livro sem fazer um recuo, né, temporal, histórico ou sociológico para entender por que ele chegou aí. Não é? Então, assim, ela é uma excelente obra para você traçar, não é, um percurso estrutural da história da América Latina, né? Eu peço licença um segundo só para ler como é que ele começa o livro. Ele começa dizendo assim, é só uma frase. Há países em que alguns países especializaram-se em ganhar e outros que se especializaram em perder, né? Então ele coloca nós latino-americanos como países, como um continente que se especializou mais em perder. Mas como, né? Porque nós surgimos enquanto país, né? A partir exatamente deste conjunto, não é, de política
do avanço do capitalismo, né? Avanço da cultura e do capital ocidental. Então, esse é um grande marco, né? E este marco vai dar subsídio a Galeano em fazer um comentário desse tipo, não é? E ele vai, no percurso do livro, mostrando, não é, como nós estamos perdendo. Mas ele justifica lá dentro que não é uma condição, não é um elemento sequencial, não é? Para haver desenvolvimento, tem que haver subdesenvolvido. Então, para haver o desenvolvimento que teve nos países europeus e depois norte-americano, precisava ter esse vasto continente, né, na condição de serviçal para servir a este desenvolvimento, como se fosse uma condição da natureza. Então, quando ele coloca isso, ele aponta um elemento estruturante importante para definir a nossa identidade latino-americana, né? Para desconstruir esse discurso que nós nascemos assim, a gente vai ser assim, né? Como uma condição natural. Para isso, ele tinha um grande aliado, né? Um grande aliado que era a expansão também da religião dominante europeia na época. Então, se você olha o século XIX, é todo o século das independências na América Latina. Não é? Aí você vê o século XX, né, depois de 1930, por aí, é todo o processo de do governos populistas. Se você percebe, a partir do século XX, a partir de depois de 50, vem todo o processo dos golpes militares, que ocorreram em quase todos, né? Depois surge, depois dos anos 80, as redemocratizações e vem o cenário de hoje. Olha que sequência, que é circular, que não é uma coisa linear, não estou passando essa imagem, eu estou dizendo assim, como a construção, como ele consegue, não é, atravessar por todo o livro, desde o primeiro momento até o último, essa relação que há entre os países da América Latina, que é tão forte, que foi configurada a partir de um projeto de desenvolvimento, não é? Como a gente pode chamar do escravismo colonial, no caso bem específico do Brasil, como diz o Jacob Gorender, mas a partir de um projeto de desenvolvimento, de expansão do capital, de um modelo de sociedade, não é? Que precisava construir esse universo, né? Um território, melhor dizendo, que estava à disposição para se colocar na condição de serviçal, né? Estrangulando, inclusive, o seu legado cultural. Eu acho o título desse livro é assim, é a expressão máxima. Ele foi extremamente feliz, criativo, não é? Forte como ele é, e eu me identifico com a linguagem dele, ao escrever. Olha só, as veias abertas também, veias abertas, não é? Veias abertas. Quer dizer, esta foi a proposta do livro. Ele vinha por dentro. Ele vinha por dentro das veias, né? Por dentro dos problemas, por dentro das contradições, não é? Então, isso dá uma dimensão ao livro, não é? Do ponto de vista da história, que você consegue fazer as conexões, não é? A nível da América Latina e construindo esses vários processos,
né? Essas várias culturas, essas várias marcas que foram sendo cravadas nesse processo de subdesenvolvimentismo, ou a gente pode dizer hoje de capitalismo marginal, periférico, sei lá, como a gente queira chamar, não é? Lá no livro, em determinado momento, eu trabalhei esse livro numa disciplina, lá no livro ele tem uns comentários extremamente fortes, né? Muito forte. Ele diz assim: quando você adentrar em uma catedral que vê os anjinhos, né? O altar, os santos, todos banhados de ouro, você saiba que esse ouro foi fruto do trabalho escravo dos negros e dos índios da América Latina. Então, assim, são relações muito fortes que ele vai colocando, que vai, assim, vai escancarando essa realidade, não é? E que você vai, assim, então ele tem um papel importante na construção da identidade latino-americana. Eu pouco, pouco conheço um livro que consegue trazer, assim, detalhes articulados, né? Situado do ponto de vista da temporalidade, né? E da escala temporal, né? Do tempo, da data, não é? Que articula esse grande continente, não é? E vai pontuando as suas lacunas e as suas rebeliões, né? Porque ele vai mostrando também, como ele diz no final do livro, né? Ele termina reafirmando o papel importante que a América Latina tem, né? E como ela lutou, né? E como ela luta para a construção da sua identidade e, e isso ficou bem claro, não é? Na forma como, não é? As independências não foram assim algo realmente construído. Não, as independências estavam dentro, fazia parte do projeto, não é? Era a concessão praticamente do modelo econômico que não estava mais satisfeito com o processo de produção e o lucro que estava adquirindo naquele momento. Lógico que o Estado, né, que os estados, né, estavam nesse momento já tinha a construção das elites locais, não é? E com isso elas, né, com isso esses grupos já se articulavam, ora a favor, ora contra, ora redesenhando outras lutas, como nesse sentido, não é? Agora, dentro dos casos, eu preciso ver a hora, viu, professor Hermida? Depois você me avisa. O que mais me choca são os controles ideológicos, não é, que o livro aponta dentro da construção histórica e social que cada país vai enfrentando, não é? Cada um vai buscando suas alternativas e às vezes dá a sensação que construir uma alternativa é cair no outro abismo, né? No campo da dependência. Então, aí ele diz, né? Ele diz bem claro, diz assim que, não é? Essa precisa desconstruir, não é? Essas elites, esses modelos, né? O que a gente diria hoje, esses arranjos políticos, sociais, não é? Entre as elites, para poder ser no americano, não é? De liberdade, de libertação, não é? Muitas lutas, né? Muitas tentativas ocorreram, sobretudo nos anos 50,
né? Quando apareceu a via comunista, não é? Paralelamente, vários processos repressivos ocorreram. Isso vem agora com esse novo período em que se constituem governos populares, um novo processo de repressão, como, claro, o brasileiro, da Venezuela, o da Bolívia, o do Peru, o próprio Uruguai, o Paraguai, quer dizer, então, assim, a importância desse livro, maior desse livro, é ele dá elementos para você ver a sociedade enquanto movimento de luta. Ele é um texto dentro de um marxismo social, eu considero, né, dentro de uma visão muito de história social. A gente poderia trabalhar esse livro dentro dessa concepção, porque ele não está trabalhando em estruturas, ele está trabalhando em processos, dinâmicas, grupos, não é? Então, professor Hermídio, diga o tempo. Puedes ir encerrando, Certo. que ya... E eu vou encerrando falando que o exemplo mais chocante que esse livro traz é a experiência do Paraguai. É assim, aqui a gente precisava ler com muita atenção, não é? Quando o Paraguai, praticamente em 1840, começa a construir uma autonomia enquanto república, não é? E a gente estuda no livro de forma tão bonitinha, né? A Tríplice Aliança, né? Aquela coisa. Aí quando você lê ali, você entra verdadeiramente em choque, né? Aí você conhece, aí você olha toda a situação que é o Paraguai hoje, aí você realmente entende o que é este processo, não é, de colonização e neocolonialismo que nós vivemos. Aí eu termino dizendo, professor Hermídio, que a riqueza, como diz o Eduardo Galeano, a riqueza da América Latina produziu pobreza para a gente, e não riqueza. Toda a nossa riqueza, que é vasta até hoje, ela contribui para construir pobreza e não riqueza para a gente, porque ela foi sempre retirada. Muito obrigado. Muito obrigado, profesor Severino. Sus palabras son muy pertinentes. Tú diste su ejemplo do Paraguay, ¿no? Entonces, o que deixamos para Bolivia, ¿no? Que enriqueceu tanto as arcas dessa revolução industrial que aconteceu na Europa, ¿no? Enriqueceu Inglaterra, França, porque no final de contas coube ao Império Espanhol e Português só a extração da nossa riqueza para levar para a Europa, e eles, contratados de dependência totais, repassavam essa riqueza para as outras nações que eram dominantes na Europa, né? Eu me lembrei muito de uma entrevista que eu vi recentemente, que Eduardo Galeano falava o seguinte, até por conta de que tu diste essa perspectiva da história, né? Que ele falava o seguinte: os cientistas dizem que a história é feita de átomos. Eu digo que a história da humanidade é feita de átomos, né? Que a humanidade é feita de átomos. Eu digo que ela é feita de histórias, né? E eu acredito que o exemplo do livro de Eduardo Galeano é gritante a respeito disso, né? Bom, pessoal, então vamos... antes de pasar a palabra para el profesor Gaudencio Frigoto, eu queria apresentar a todos vocês a professora Marina Cultelli, uruguaia de nascimento, professora da Faculdade de Bellas Artes de Uruguay, de la Universidad de la República. Voy a comenzar a hablar en español porque estaba en el modo portugués.
Y Marina, como sabemos que el profesor Gaudencio Frigoto gusta mucho de Mario Benedetti, entonces invité a Marina para que hiciera una declamación de una poesía maravillosa que inclusive eu usei como epígrafe na tesis de defensa de profesor titular que defendí en el año de 2020, ¿no? En la Universidad Federal de Paraíba. ¿Tá? Marina, el tiempo es tuyo. ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí. Bien. Entonces, lo primero es agradecer a todos ustedes y a la justicia que está haciendo Lucrecia con el Trecho Galeano y en la voz de su gran amigo, voy a decir este poema. Soy un caso de Mario Benedetti. Por fin un crítico sagaz y veloz. Ya sabía que iban a descubrir que en mis cuentos soy parcial. Y tan parcialmente me exhorta a que asuma la neutralidad como cualquier intelectual que se respete. Creo que tiene razón. Soy parcial. De eso no creo. Más aún, yo diría que un parcial irrescatable. Caso perdido, en fin, ya que por más esfuerzo que haga, nunca podré llegar a ser neutral. En varios países de este continente, especialistas destacados han hecho lo posible y lo imposible por curar de la parcialidad. Por ejemplo, en la Biblioteca Nacional de mi país, ordenar el extremo parcial de mis libros parciales. En Argentina, media 48 horas. Y si no me mataba, para que me fuera con mi parcialidad a cuestas. Y por último, incomunicaron mi parcialidad. Y a mí me deportaron. De haber sido neutral, no habría necesitado estas terapias intensivas. Pero, ¿qué voy a hacer? Soy parcial, incurablemente parcial. Y aunque pueda sonar un poco extraño, totalmente parcial. Ya sé, eso significa que no podré aspirar a tantísimos honores y reputaciones, precios, dignidades que el mundo reserva para los intelectuales que se respeten. Es decir, para los neutrales. Con su agravante, como cada vez hay menos neutrales, las distinciones se reparten entre poquísimos. Después de todo, y a partir de confesadas limitaciones, debo reconocer que a esos pocos neutrales les tengo cierta admiración. O mejor, les reservo cierto asombro, ya que en realidad se precisa un temple de acero para mantenerse
neutral de episodios como Girón, Tlatelolco, Trelew, Pando, La Moneda. Es claro que uno, quizás sea eso lo que quería decir el crítico, podría ser parcial en la vida privada y neutral en las bellas letras. Digamos, indignarse contra Pinochet durante el insomnio y escribir cuentos de uno sobre la Atlántida. No es mala idea. Y claro, tiene la ventaja de que por un lado uno tiene conflictos de conciencia, y eso siempre representa un buen instrumento para el arte. Y por otro, no le deja flancos para que lo vapule la burguesa y o entra. No es mala idea. Pero ya me veo descubriendo, imaginando un continente sumergido, la existencia de oprimido y opresor, parcial y neutral, torturado y verdugo. O sea, la misma pelea. Cuba sí, yanquis no, de los continentes no sumergidos. De manera que, como parece, no tengo remedio. Y estoy definitivamente perdido. Para la fructuosa neutralidad, lo más probable es que yo siga escribiendo cuentos neutrales y poemas, ensayos, canciones y novelas. Cuentos no neutrales y novelas no neutrales. Pero advierto que será así, aunque no traten de lecturas y canciones u otros temas que al parecer resultan insoportables los neutros. Será así, aunque traten de mariposas y nubes y duendes y pececitos. Obrigado, Marina. Houve, pelo que o povo comunicou, houve um probleminha de conexão, né? Mas a gente solicitou a compreensão de todos porque este tipo de acontecimentos ocorrem nestes tempos, né? Y de todos modos vamos a colocar el texto del poema aquí en la barra de chat, ¿tá? Marina Cultelli, muchas gracias por tu valiosa contribución, ¿tá? Y ahora vamos a darle las bienvenidas al profesor Gaudencio Frigoto, ¿tá? No consigo desligarte, Marina, porque creo que estás más abajo en la barra. Ahora sí, ¿no? Bueno, Gaudencio, la palabra es tuya. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Obrigado a você, Jorge, pelo amável convite para este momento muito especial e até emocional, né? Ouvindo agora a poesia declamada por Marina, realmente é um privilégio estar nesse momento, lembrando os 50 anos desta magnífica obra, né? Um enorme prazer escutar e participar da mesa com a Gabriela, colega do Uruguai, um país que admiro muito por sua história, sua literatura, por seus poetas, pelo povo e certamente também pelas imbatíveis carnes e excelentes vinhos, né? Igualmente, uma alegria grande poder escutar a exposição do professor Severino Silva.
Espero que todos e todas que nos acompanham estejam bem. Vivemos tempos bastante duros e aqui no Brasil trágicos, né? Costumo dizer que estar vivo e com saúde e trabalho neste momento no Brasil é uma dádiva, né? Esta é uma obra, né, que eu ali muito jovem e me marcou muito, marcou pessoalmente e marcou certamente fortemente a minha geração, que quando publicou o livro estava fazendo o curso superior. Lembro-me que li e depois debatemos em plena ditadura militar no Brasil, no último ano de filosofia, esta obra. E esta obra, como diz Gabriela, e também Severino reitera, que pode ser lida pela beleza literária, pelo aspecto estético, por sua dimensão histórica, como enfatiza Severino, pelos aspectos finos de observação antropológica, pelas dimensões filosóficas, sociais e políticas. Eu vou praticamente fazer aqui um depoimento, mas muito na linha, talvez, do que o Severino colocou, e por coincidência partimos da mesma chave de pensamento. Vou ter aqui muito mais como esta obra ela é atual e, lamentavelmente, atual nos seus aspectos de que revela a metáfora de veias abertas da América Latina. Na década de 80, coordenei um programa pela Fundação Getúlio Vargas, onde eu passava, às vezes, um mês em Manaus, em Macapá, em Belém. Me lembro um dia que fui visitar a foz do Rio Amazonas, onde os navios eram carregados de minérios e junto ao ferro iam ao ouro, etc. E ali veio-me a metáfora de Galiano, veias abertas da América Latina. Em Manaus, mais precisamente na cidade de Humaitá, via balsas carregadas da madeira extraída do Rio Amazonas, que ia para os portos e seria escoada pelos centros do capitalismo, e, novamente, veias abertas da América Latina. E, com isso, também vem à mente um pensamento do Desmond Tutu, Prêmio Nobel da Paz pela luta contra o apartheid na África, que dizia, e que eu acho que espelha, também sintetiza e dialoga com essa obra e essa metáfora de Galiano. Quando os colonizadores chegaram aqui, nós tínhamos a terra e eles a Bíblia. Eles nos mandaram fechar os olhos e rezar. E quando abrimos os olhos, eles tinham as nossas terras e nós ficamos com a Bíblia. Eu dizia que Severino partiu exatamente de onde eu parti, pois logo na abertura do livro, e na versão que eu tenho, abre aspas, ele diz: aqueles que ganharam só puderam ganhar porque perdemos. A história do subdesenvolvimento da América Latina integra a história do desenvolvimento do capitalismo mundial. Nossa derrota sempre esteve implícita na vitória dos outros. Nossa riqueza sempre gerou nossa pobreza por nutrir a prosperidade alheia, os impérios e seus nativos. Eu quero, talvez, dar a ênfase da importância desta relação que Galiano faz do ponto de vista socioeconômico, político de nossa história, que nossa riqueza sempre gerou nossa pobreza por nutrir a prosperidade alheia, os impérios e seus agentes nativos. Creio que nesta frase está a chave para entendermos
porque 50 anos depois, nossos países continuam com suas veias abertas, liquidando o patrimônio comum da terra, as riquezas naturais, a carne, os grãos, e agora também levando os nossos jovens que se formam em nossos países, mas que são levados a trabalhar nos laboratórios e no centro do capitalismo central. E é interessante que eu leio esse livro como uma linguagem de ensaio e que, em seus aspectos históricos, então, nos mostra aquilo que é a gênese do que depois a literatura latino-americana, do pensamento social, político, histórico, crítico, nos colocou como a categoria do capitalismo dependente e de modernização conservadora. Um projeto, por outra parte, que, como enfatiza Galeano, que só podemos ser explorados porque também, internamente, os nativos não só consentem, mas colaboram dessa expropriação. Assim como lembrava também o Severino, nós tivemos vários ciclos, né, em que as veias abertas exploraram as nossas riquezas, as nossas entranhas. Período, sem dúvida, colonial, escravocrata, o ciclo da herança das ditaduras latino-americanas no auge do imperialismo monopolista, o ciclo mais presente que vivemos como a resposta à crise estrutural do sistema capitalista, que a literatura analisa como de neoliberalismo, mas que, na verdade, é um profundo retorno ao mais brutal conservadorismo. E em alguns países, como o Brasil, nós vivemos hoje uma herança de projeto socioeconômico, político, cultural, de matiz nazi-fascista, né? Um projeto que, recentemente, pouco antes de morrer, Francisco Oliveira dizia que é um projeto que tem como moeda de troca a violência, né? Assim, quando Galeano fala que a nossa riqueza sempre gerou nossa pobreza por nutrir a prosperidade alheia, os impérios e seus agentes nativos, está falando das classes dominantes latino-americanas na sua relação subordinada, mas com enormes ganhos de grupos e de famílias, construindo sociedades de capitalismo dependente e que combina concentração de riqueza e ampliação da pobreza e da miséria. E com isso, através de estratégias, né, que Florestan Fernandes denominou de modernização conservadora. É justamente que a gente vê 50 anos depois que nós temos, na América Latina, em todos os países, mais pobres do que quando Galeano escreveu há 50 anos este livro. E, exatamente, aqui, os nativos, as classes dominantes nativas, não se constituíram, né, como classes sociais clássicas. Na verdade, aqui nós temos, como o próprio Florestan nos chama a atenção, que esses nativos, essas classes nativas, formam uma plutocracia, um punhado de ricos, uma espécie de castas que governa por seus interesses, apoiando governos em democracias, entre aspas, ou tirando governos por ditaduras e golpes de Estado. A América Latina permanentemente sofre golpes de várias naturezas. Vejam vocês que, em plena pandemia, para caracterizar esta relação que Galeano nos chama a atenção de nativos e os representantes nativos e os exploradores, o Brasil só em 2021 colocou na lista dos bilionários do mundo
40 bilionários. Ao mesmo tempo, nós temos a estatística de 70 milhões em pobreza e 20 milhões em miséria absoluta. Né? Praticamente 5 nações uruguaias. Portanto, aqui, creio que o que mantém as veias abertas, né, da América Latina, analisando, digamos, social, econômica e politicamente, é esta estratégia das classes dominantes nativas de uma modernização conservadora, ou seja, nós temos, evidentemente, países que não ficaram lá na época do Brasil colônia, incorporam altas tecnologias, altos nichos de integração aos setores mais modernos e ao consumo, inclusive, e uma ampliação, né, daqueles que são excluídos. Aqui no Brasil, talvez, e o Jorge mencionava a minha ligação com a terra, com os movimentos sociais. Aqui no Brasil, o escândalo da reforma agrária, né, um continente que foi negada desde a época da abolição da escravidão, que os abolicionistas queriam que os ex-escravos tivessem como pagamento de sua exploração um punhado de terra. E desde aí nós nunca tivemos uma reforma agrária, né? E aí forma-se os expulsos do campo, os sem terra, os que vivem em assentamentos, e ao mesmo tempo o agronegócio, com a mais alta tecnologia, sendo hoje o carro-chefe da exportação do Brasil. Mas exporta, portanto, não produz para consumir. Os jornais estão mostrando que há 2 meses a China não compra carne do Brasil. O que faz o agronegócio? A cadeia da carne coloca a carne congelada em contêineres, esperando que, afinal, vender em dólar. E aqui se paga a carne num preço de ouro. Né? O livro de Galiano, então, eu diria que é uma obra de uma atualidade estonteante para mestres, doutores, né? E aqui sem muita ironia, né? Pudessem responder analiticamente uma pergunta que a semana passada uma jovem aí da Paraíba, num debate sobre o Dia do Agrônomo, fez a um jovem agrônomo que estava expondo o que é a agricultura agora se tecnificando numa tecnologia 4.0. E a pergunta dessa jovem disse: professor, como explicar que estejamos usando cada vez mais tecnologia, cada vez mais sofisticação na agricultura e a grande parte da população brasileira passe fome? Creio que exatamente isto é que Galiano nos diz sobre o significado das veias abertas da América Latina. Agora, nas veias abertas vão os nossos produtos primários, desde há muito tempo. Mas também vai o petróleo, vai, enfim, vai o minério. A Petrobras teve um lucro de 30 bilhões nesse trimestre. E nós pagamos a gasolina aqui no Brasil, esta semana, a R$ 8,00 ao litro. Pois então, é um projeto desta natureza que somente pode se manter juntando fome, a violência da fome, a violência do desemprego e subemprego, a violência do campo e nas cidades, e em algo que Galiano teve muita sensibilidade, a violência entre, especialmente, os jovens que morrem pela mão armada do Estado, jovens especialmente pobres e negros. E eu concluo, porque eu disse que ia dar um depoimento, falávamos o Jorge no preâmbulo da organização, que era muito importante ouvir a leitura da Gabriela, enfim, mas eu quero concluir
para dizer que talvez a interpelação, né, que Galiano nos faça hoje nesta obra, se vivo que estivesse, né, talvez nos diria que agora as veias abertas da América Latina também drenam seres humanos, aniquilam seres humanos, seres humanos que buscam migrar dos nossos países e são caçados como os antigos índios eram caçados. Ou então são mortos pela mão armada do Estado. E lembro aqui de um poema, de um texto que me emociona sempre que eu leio e quero concluir com ele, que é Los Nadies, Os Nadas. E Galiano tinha uma grande relação com os nadas. E quando Gabriela dizia, né, como seria lido, como é lido Galiano pelos nadas, pelos não acadêmicos, acho que essa é uma questão central. E Galiano diz o seguinte: os ninguém, os filhos de ninguém, os donos de nada, os ninguém, os nenhum, correndo soltos, morrendo a vida, fudidos e mal pagos. Que não são, embora sejam, que não falam idiomas, falam dialetos, que não praticam religiões, praticam superstições, de uma atualidade brutal na América Latina, que não fazem arte, fazem artesanato, que não são seres humanos, são recursos humanos, que não tem cultura, tem folclore, que não tem cara, tem braços, que não tem nome, tem número, que não aparece na história universal, aparece nas páginas policiais da imprensa local. Os ninguém que custam menos que uma bala que os mata. Eu creio que nesse depoimento quis trazer um pouco o Galiano e a interpelação que faz exatamente a nós, pesquisadores, professores, naquilo que também Gabriela lembrava do que foi Galiano, né? Galiano, do livro dos abraços, de tantas e tantas crônicas, de tantos vídeos, né? Galiano, que foi um militante das ideias, e da estética das ideias, da beleza das ideias, da simplicidade das ideias, e um militante da ação política. E, portanto, creio que esta é a grande interpelação desse momento dos 50 anos da obra de Galiano. Um livro que, portanto, nos convida à resistência ativa, à batalha das ideias no plano da ação política. E eu lembro muito que também é um autor que nos coloca a perspectiva de esperança, do esperançar, quando ele chama a atenção de que a história, eu vi isso num vídeo, a história é como uma velha abuela, cheia de segredos. De repente, ela pode mudar o curso da história. E, portanto, creio que este é a grande lição, a grande mensagem que Galiano nos traz, de continuar a luta para reverter exatamente este cenário de uma América Latina de veias abertas. Muito obrigado. Bravo, Gaudencio, bravo, bravo, bravo. Bueno, gente, estamos llegando al momento final de nuestra actividad, ¿no? Y teniendo en vista el avanzado del horario, yo quería pedir permiso a todas y todos para decirles que infelizmente no vamos a poder hacer preguntas y vamos a pasarle a los conferencistas la palabra para que presenten sus consideraciones finales. Antes de pasar la palabra por orden de presentación, quería mandarle un beso bien grande a Claudine y Fátima. Un beso, mi amor, feliz cumpleaños, a la distancia. Y, en fin,
llegamos al cierre de esta actividad, recordando a todas y todos que nuestro proyecto continúa la semana que viene con la presentación de la experiencia de un profesor chileno, profesor Damaso Rabanao, que tendrá como tema principal o central el tema de educación, género y derechos humanos. ¿Tá? Quiero registrar también la presencia de muchísimos profesores, ¿no? La profesora, nuestra querida profesora militante Celita Farel, también la profesora Dalila Olivera de Andrade, que es coordinadora de nuestro proyecto de extensión también. Muchas gracias, Dalila, por estar participando activamente en nuestro chat. Y bueno, Gabriela, la palabra es tuya. Bueno, muchas gracias. Simplemente agradecer al profesor Severino Silva y al profesor Gaudencio Frigoto. Realmente ha sido un placer compartir esta instancia con ellos y rescato especialmente esa confluencia de las dos intervenciones que se detienen en ese título magistral que tiene esta obra, ¿no? Este libro, esa potencia de la imagen que nos sigue interpelando, que claramente nos trae hacia el presente, hacia nuestras preguntas y hacia nuestros desafíos de hoy como latinoamericanos, ese proceso de, en definitiva, seguirnos construyendo y no bajar los brazos en contextos que están hoy resultando bastante nefastos. No encuentro una palabra más liviana, discúlpenme, pero es mi sentir. Así que les agradezco especialmente el que hayan traído este libro 50 años atrás a nuestras realidades, a nuestros países hoy. Gracias, nada más. Vale, Gabriela, muchísimas gracias a ti por tu brillante exposición. Ahora le paso las palabras finales a mi colega e amigo Severino. Eu agradeço a oportunidade, né, de conhecer e ouvir a professora Gabriela e o professor Gaudêncio diante de um tema tão importante. Eu penso que eu fiquei entendendo mais o livro, né, o sentido profundo desse livro, não é? E que eu acho que os brasileiros poderiam ler mais esse livro, até para ampliar mais essa consciência latino-americana, né? Que às vezes a gente olha mais para fora do que para a América Latina. Então, grande parte a gente olha mais para o Atlântico, não para dentro, né? Então ele contribui profundamente para a construção, para o entendimento da identidade latino-americana. Isso para mim é o ponto muito forte do livro, do romance. Muito obrigado, né? E muito importante a experiência que a gente está vivendo, porque a gente vai trocando, né, esses passos de debate e só podemos crescer com isso. Obrigado. Muchas gracias, profesor Severino. Mando un abrazo para Lurdiña Acevedo, que está elogiando mi taza de Batman. Batman y Robin, siempre juntos luchando por la justicia, ¿no? Profesor Severino, perdón, Gaudencio, tus palabras finales. Obrigado, Jorge. Obrigado, Gabriela. Severino, uma alegria imensa, um momento muito, muito especial. E muito importante esse projeto que você está realizando, Jorge. Lembro-me de há muito tempo que a gente discutia que o Brasil tem sido, historicamente, um país subimperialista e sempre de costas para a América Latina. E eu creio que nós vivemos um momento muito fecundo
no momento em que o presidente Lula foi presidente do Brasil, em que ele mudou a perspectiva, dizendo que nós somos pequenos sem a América Latina. E, lamentavelmente, nesse momento, nós temos uma ruptura ignominiosa, né? Um abandono absoluto da perspectiva da política externa brasileira com o Mercosul, com enfim, a América Latina. Então, a importância de nós, as instituições, enfim, em todos os campos, retomarmos isso. Eu li aí algumas mensagens da Jaqueline Moll, da Lenilda, lá do Acre. Quanta gente, veja quanta gente você está lendo. E duas coisas, então, eu concluo, que diz resistir e esperançar, escrevia a Lenilda. Eu acho que também diz muito da obra do Galeano. Esperançar é uma palavra muito forte que Paulo Freire utiliza para dizer esperançar não é esperar, esperançar é agir, é avançar, é organizar, enfim, ir à luta. E eu acho que você cumpre aqui, o programa de pós-graduação cumpre isso. E a gente espera que em algum momento a gente possa também se reunir com um bom taná, né? E uma boa carne lá do lindo país do Uruguai. Um grande abraço, Gabriela, Severino e Jorge, e a todos os que nos acompanham. Muchas gracias, Gaudencio Frigoto, gran amigo y compañero de barricada, ¿no? Sí. Recordando, estamos en el 150 aniversario de la Comuna de París, que todavía vamos a organizar algo para rescatar esa bella historia de la clase operaria, siguiendo el ejemplo de Eduardo Galeano, porque él contaba la historia que no era la historia oficial, no era la historia de los vencedores, ¿no? Y sí el otro observar, contemplar de la historia también escrita por los vencidos, ¿no? Totalmente. Bueno, gente, estamos llegando al final de nuestra actividad. Agradezco a todos y a todas los presentes por estarnos prestigiando. Yo sé que muchos estarán teniendo acceso a esta live luego después de culminada ella, porque en final de cuentas queda en nuestro canal YouTube para que aquellos que trabajan anoche también puedan acceder y deleitarse con el contenido de estas brillantes conferencias que dialogó vida académica, literatura, historia y arte también, ¿no? Y por eso hago mi agradecimiento a las dos artistas, a la profesora María Laura Nogueira, que como ya comenté estudió educación física conmigo en la generación del 82, y también a Marina Cultelli, profesora de la Facultad de Bellas Artes, que nos regaló un bellísimo poema de Mario Benedetti, ¿tá? Y el tango era de Daniel Amaro. En fin, muchas gracias a todos y todas. Nos vemos la próxima semana. Chao.